Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Cecilia Méndez. Ella es autora de Violencias Fundacionales, libro editado por la Siniestra Ensayos. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bueno, contenta de estar en esta librería que no conocía y también por la audiencia que ha venido a la presentación de esta hace un ratito. ¿Qué le parece a usted este tipo de librerías? ¿Le parece peculiar que esté en el centro de Lima? ¿Ha No, visto algo al similar? contrario, me parecería peculiar que no esté en el centro de Lima, porque son libreros de viejos, ¿no? El librero de librería de viejos que tradicionalmente los historiadores hemos venido siempre al centro de Lima para encontrar ese tipo de libros, aunque nunca he visto una librería con un techo tan alto donde los libros lleguen hasta el techo. Genial. Doctora, vayamos a su libro, a Violencias Fundacionales. Ujú, La primera pregunta sería, ¿cuáles son esas violencias fundacionales silenciadas ujú. en la historia del Perú, ¿no? Sí. Sí, las violencias fundacionales silenciadas son y silenciadas por la historia, vamos a decirlo en términos simples, del establishment o la historia dominante, son eh, las historias que se han cometido con contra sectores más desprotegidos, estigmatizados, ¿no? Porque las violencias que se recuerdan son más bien las violencias que esos sectores estigmatizados han cometido. Y cuando digo estigmatizados, digo los que, por ejemplo, han participado en rebeliones, y si son sectores que la gente que escribe la historia los llama indígenas o indios, suele haber una asociación entre indios y violencias que no es necesariamente tan antigua, sino que, o sea, no es de siglo XVI, sino que más bien una de las cosas que trato de argumentar ahí, sobre todo en el prólogo, es que la violencia que se atribuye a los indios es algo que fue mucho más fuerte después de Tupac Amaru. O sea, la asociación del concepto indio con violencia es un tema recurrente en la historiografía, en las formas como se ha contado la historia y también la política, pero es mucho más fuerte después de Tupac Amaru, ¿no? Doctora, Sí. hace un momento en la conferencia hablábamos sobre el tema, se mencionaba el caso de San Martín y el caso de Bolívar, Ujú, han sido como que beatificados de alguna ujú, manera en la cultura popular, ¿no? En ujú, la historia, en nuestra historia. No es así, pues, ¿no? Ellos ujú. realmente también no fueron ángeles, no angelíos, ¿no? ¿Nos puede contar un poco ese lado, ¿no? De un poco silenciado, oculto del... Sí, entonces, ¿por qué yo traigo a colación en este libro este tema? Porque hay un tratamiento diferente cuando se habla de la rebelión de Tupac Amaru y que muchos historiadores sean equivocados o no, pero muchos historiadores y a lo largo de la historia han asociado con la independencia, ¿no? Con una idea de independencia, con la lucha contra los españoles, como una rebelión anticolonial. Incluso historiadores profesionales han hablado de una rebelión anticolonial. Y una rebelión anticolonial de alguna manera está ligada a una lucha por la independencia, aunque no sea tan explícita o no sea explícita, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de la rebelión Tupac Amaru, normalmente se menciona la violencia de la rebelión. Pero cuando se habla de otros luchadores anticoloniales o personajes que han liderado la independencia, como San Martín y Bolívar, no se habla de la violencia que ellos han cometido. Claro. Ujú. Por eso insisto en que se suele asociar indio con violencia, sea cierto, sea falso, pero se suele asociar. Y en el caso de Bolívar, lo que explicaba es un artículo olvidado que escribió un historiador francés un antropólogo francés llamado Henri Favre, que se publicó en la revista histórica en los años 80 y donde contaba cómo Bolívar en su paso con su ejército libertador de Venezuela hacia el sur se encontró con una población
entre Ecuador y Colombia, que son los pastusos, y que se le opusieron a él, a su ejército. Y él tuvo términos muy crudos diciendo cómo estos indios se atreven a desafiar al ejército glorioso, ejército libertador, y mandó masacrarlos y dijo que había que eliminarlos, a todos ellos, con sus familias. Y hay una guerra a muerte que sí se ha estudiado en Venezuela, por ejemplo, se llama incluso la guerra a muerte, la guerra de Bolívar contra los españoles, pero que fue una forma de guerra civil, porque muchos eh, 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 nativos colombianos, personas que han nacido perdón, en Venezuela, estuvieron a favor de los españoles, ¿no? Pero entonces San Martín, de igual manera, hay testimonios de cómo él mandaba ejecutar a la gente, y hay un testimonio bien interesante de un cura que lo llama como un déspota a San Martín. Y es muy interesante que nosotros después tengamos una idea de San Martín como un santo, ¿no? Y no se asocia a estos personajes históricos con violencia, y no quiere decir que no la hayan cometido, ¿no? Doctora, ahora Ujú, vayamos al tema de la imagen del héroe de Tupac Amaru, ujú. que lo mencionábamos también. ¿Qué pasó con esa imagen? O sea, usted me dice que, bueno, ahora en época del Bicentenario, la imagen de Tupac Amaru ya no ha sido incluida. Hay miedo de incluirlo, como usted dice, se vuelve un héroe proscrito. Quiero que me hable sobre eso. Bueno, curiosamente, más bien para el Bicentenario empezó a ponerse de moda otra vez Tupac Amaru, empezaron a salir mucho, pero es algo muy, muy reciente, después de una época muy larga de tabú en la academia, eh, eh, de, de referirse a Tupac Amaru. El tabú no fue tanto, o no fue solo Tupac Amaru, sino la asociación de Tupac Amaru con la independencia. Se volvió un tabú, y eso tiene mucho que ver con la herencia de Velasco, porque Velasco, la imagen de Velasco está demasiado asociada con Tupac Amaru, pero también tiene que ver con el hecho de que este movimiento que tomó las armas, ese movimiento insurgente, Tupac Amaru, MRTA, eh, cuya memoria todavía se sigue usando, ¿no es cierto?, para que ciertos militares queden sin que se haga justicia, ¿no? El terruqueo, pues, ¿no? Sí, el terruqueo. Entonces, ¿qué pasó con la memoria de Tupac Amaru? Que nunca ha estado exenta de polémica, porque cada vez que ha habido sublevaciones indígenas o personas que han tomado su nombre, estas rebeliones han sido aplacadas de manera muy, muy, muy fuerte, muy violenta. Y entonces, a pesar que Velasco, como jefe de Estado en su revolución dictatorial, lo que llamaban el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a pesar que él lo elevó a la categoría por primera vez de héroe de la independencia, representante y símbolo de sus reformas sociales, y se convirtió en un héroe oficial, nunca dejó de ser un héroe proscrito, porque cuando cayó Velasco también fue cayendo esa asociación de Velasco, de Tupac Amaru, como un héroe oficial, porque su potencial de evocar una insurgencia es muy fuerte. Y en esa época de Velasco, recuerda que no había sendero, habían las guerrillas. De hecho, había un movimiento también que se llamaba Tupac Amaru en las guerrillas de 65. Pero hay que recordar que Velasco mismo, él como jefe de un gobierno militar, tenía la capacidad de controlar cualquier violencia insurgente. Entonces era un héroe oficial. Y además hay que recordar que en los 60 y 70 la violencia revolucionaria era bienvenida, era algo que no era un tabú como después se convirtió, muy fuerte en el Perú por el tema del Sendero Luminoso. Entonces, esa memoria de Tupac Amaru siendo oficial, porque hasta ahora está un cuadro de Tupac Amaru, que no fue el que puso Velasco, sino Toledo. A pesar de la asociación que muchos han hecho, especialmente a partir del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, y más la asociación con Velasco Sí, ahí. como terrorista, ¿no es cierto? Su asociación como terrorista, a pesar de todo eso, está un cuadro todavía en el Palacio de Gobierno. O sea que incluso siendo oficial es proscrito, yo le llamo el héroe proscrito. Es una memoria conflictiva, incómoda y difícil. Doctora, quiero saber, bueno, queremos saber, ¿todos los ciudadanos peruanos tenemos los mismos derechos políticos? Definitivamente no. ¿Tenemos derechos? Creo que el día que los tengamos habrá democracia en el Perú. Genial. Yo creo que no hay.
O sea, me refiero porque hablábamos un poco de Sí. los derechos de las comunidades indígenas políticos. Sí, Y se no menciona. solo de las comunidades, sino de los individuos que pertenecen a las comunidades Claro. para postular. O sea, a ver, simplemente el hecho de que tú pronuncias la palabra sindicato o confederación, que son la manera de organizarse para reclamar derechos que pueden ser laborales, salariales, pero también asociarse con algún partido o formar un partido de estos grupos, no se concibe como algo, se concibe inmediatamente en el Perú actual como terrorismo. De hecho, el ejemplo de esto está que cuando las protestas contra Dina Boluarte surgieron después que ella asumió al mando, fue creo que era Arriola, uno de estos jefes policiales, ordenaron intervenir la sede de la Confederación Campesina del Perú. O sea, le sembraron armas. Y, o sea, de hecho, hay un terror de que estas personas ni siquiera postulen, sino que ni se organicen, Ujú. ¿no es cierto? Y hay un tema racista también, como fue muy claro con Castillo, y hay un tema de que Dina Boluarte en otro ejemplo de este tema que pareciera que no todos los peruanos tienen el mismo derecho a ejercer la política, no solo con el voto, que si les desconoce y cuando votan dice que se equivocaron, que no piensan bien, sino también de ser representantes como con Castillo, que era hijo de campesinos analfabetos, ¿cierto? Entonces, es como que pese a que legalmente tenemos el mismo derecho, no los tenemos, pese a que el voto a los analfabetos fue aprobado por la Constitución de 1979, ni siquiera la de Fujimori, sino en 1979, se sigue negando ese derecho de ejercer, valga la redundancia, un derecho político. Doctora, hablemos de racismo y ahí me da curiosidad algunas cosas como ese tema de, en la lámina Huascarán que voy a mencionar, el blanqueamiento De los de los incas incas, el arios. blanqueamiento de personajes históricos y también hace el blanqueamiento de las esculturas que a veces están por las calles. Yo recuerdo un peculiar en Breña, Ujú. no, le pintaban a Grau cada gobierno lo paraban, le pintaban la cara de otro color. A veces era plomo, pero el que daba risa mayor era que lo Ajá, pintaban de rosado. Eso me sí, pareció muy descabellado. sí. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo opino que eso se ve mucho no solo en el Perú, sino en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, muchos escritores que tienen rasgos africanos se han blanqueado siempre sus representaciones. Nosotros tuvimos a Pancho Fierro, que definitivamente tenía rasgos de herencia africana muy marcados, todo eso, pero no éramos conscientes o sea, nunca en el colegio mencionaron ese aspecto, por ejemplo, ¿no? De estos personajes. Y también lo que hay ahora, que es muy positivo, a partir de testimonios que han sido borrados justo por este prejuicio racista. Es como el prejuicio racista en la representación de los personajes históricos dice que si es bueno no puede ser indio, si es bueno no puede ser cholo, si es bueno no puede ser negro. Y justamente eran personajes rebeldes muchas veces, ¿no? Entonces vamos al mismo hecho de que por qué tiene que dar tanto miedo que un personaje de rasgos indígenas o negros tenga poder. Es más fácil tenerles compasión o, mm, no sé, como pena. Eso sí está lícito, pero tenemos que dejar ese prejuicio de lado, porque si no, nunca vamos a hacer una democracia. Doctora, las últimas dos preguntas, Sí, ¿no? La penúltima sería con respecto a la historia como reconocimiento. Hace poco un compañero que estuvo aquí sentado preguntó, ¿no? Sobre el tema del reconocimiento. Contó su historia, la historia de su pueblo, ¿no? De una matanza en ujú, Yauyos ujú, y que eso no está reconocido en historia. Y usted también ha hecho un concurso sobre narrar la independencia de tu pueblo, ¿no? ujú. Quisiera que me mencione brevemente al respecto. Sí, Sí. quizá hay una diferencia entre mi planteamiento de incas y indios, ¿no? Y lo que él mencionó, porque, pero sí tiene que ver mucho. Pero lo que yo decía de cuando yo postulé esta idea de la historia de reconocimiento, estaba tomando distancia de un poco la historia de la utopía andina y de la historia hiperpesimista, que es una trayectoria en la historia del Perú. Entonces yo decía, hacer historia no es solamente
focalizarse en los hechos gloriosos y los positivos, sino una manera de psicoanalizarnos y de ver cómo también tenemos un montón de problemas que no queremos ver, que los ocultamos, y el reconocimiento consiste en no esconderlos debajo de la alfombra. O sea que existe, y eso implica, y eso yo lo doy como una idea, pero yo no tengo que dar toda la definición. Tú puedes decir, esto es individual y es colectivo Ujú, también. Entonces lo que dijo el joven, la persona que estaba en la audiencia, es que allí en su pueblo lo que él habló casi es como un reclamo, quizá de talleres y actividades que han tenido, escuchando a la gente del pueblo que cuenta tradiciones orales de cómo en su pueblo los españoles en la época de la independencia, de las guerras de la independencia, hicieron unas masacres y que han encontrado cadáveres, incluso que él considera que son de esa época, y que lo que él más bien cuestionaba es cómo estas historias no están en los libros, se permanecen en el terreno de la tradición oral, y cómo no están en la historia nacional tampoco. ujú. Entonces yo creo que ahí es el reconocimiento tiene que ser ya en otro sentido, ya no el sentido que yo le quiero dar como un ejercicio de conocimiento histórico, sino más bien un ejercicio, en este caso, de reconocer que todos los peruanos, absolutamente todos los pueblos y la gente, tienen una historia que contar, y que es nuestro deber también, como un tema de humanidad y de mejorar nuestra sociedad, de poder escucharlo, ¿no? Me remite nuevamente a mi admirada Hannah Arendt, que dijo que una de las definiciones que dio de la democracia, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Que la democracia es saber escuchar. Ah, genial. Sí. Doctora, para finalizar, una anécdota jugosa con algún escritor, algún historiador. Muy breve, doctora. Tengo muchas, pero creo que voy a contar una que pueda interesar a los que se frustran porque creen que no escriben bien. Y yo era una de esas. Bueno, yo no sabía que no escribía bien, pero Ok. cuando yo estaba estudiando en la Universidad Católica, a Flores Galindo, el gran historiador Alberto Flores Galindo, era un maestro para mí, a pesar que nunca me enseñó un curso, Ujú, porque él no enseñaba historia. Lo habían vetado por ser de izquierda, y fue a enseñar sociología, donde estaban, entre comillas, los rojos, ¿no? Así decía un profesor que me decía rabanito por ir a ciencias sociales a hablar con Flores Galindo. Ok. Bueno, Flores Galindo me invitó porque me invitó a escribir un artículo para una revista que él era parte del comité editorial, que se llamaba 30 días. Y es una revista que él quería animar, entonces le interesó una investigación que yo hacía en ese momento para mi tesis de bachillerato sobre un motín de artesanos que hubo en Lima contra la importación de artefactos en 1858, y le intrigó las fichas que yo le traía de lo que había anotado en los periódicos, y me dijo, ¿por qué no haces un artículo? Porque a él le parecía que era importante para el presente, y de ahí yo sentía tanta afinidad con él, porque a mí me parecía que la historia y el presente tienen que dialogar siempre, ¿no? Y que eso me motivaba a escribir sobre el pasado, porque algo tenía que decir el presente. Pero en ese momento yo no hice esa relación. Él dijo que estos artesanos que protestaban contra la importación de artefactos estaban destruyendo los artefactos importados, y él decía que ese polémica entre proteger la industria nacional o no tenía que ver con lo que estaba pasando en el gobierno de Alan García. Entonces me dijo, escríbelo. Bueno, entonces yo escribí, volví, le entregué, y como yo no sabía, nunca había escrito un artículo para publicar, le traje pues una cosa aburrida seguramente, y como una monografía de esos tiempos de 35 páginas, pero aburrida, ¿no? Porque él se sentó, mejor dicho, él siempre revisaba las cosas que tú le dabas en el momento ahí contigo. Claro. Entonces yo estaba sentada en este lado del escritorio y él estaba en su lado del escritorio, y agarró mi trabajo, y con su lapicero, él desde la primera página empezó a tachar, tachar. Pasó a Ya. la siguiente página, empezó a tachar. Pasó a la otra y empezó a tachar, tachar. Así, entonces como que me tachaba todo el artículo. Entonces me explicó varias cosas que nunca me pude olvidar. Y me dijo, mira, no, esto está bien, pero tú tienes que entrar considera que esto es un artículo para que lo lea gente que no es historiadora. Mm, Lo van a leer periodistas, porque eran esas revistas que él animaba, tipo Caballo Rojo, que se vendían en los kioscos. Entonces él me dice, sería bueno que empieces más bien con una anécdota. Entonces yo me escuchaba, ¿no? ujú, Y después me dijo otra cosa que nunca me voy a olvidar. Yo, como suele ser las personas inseguras,
te apoyas en cierta autoridad de alguien famoso. Entonces yo me apoyé de un escritor, de un historiador famoso llamado Pierre Vilar, se me quedó una cita que él dijo y que era, el acontecimiento ilumina la estructura, ¿no? Como que tú tienes que hablar, por ejemplo, de la economía, pero contando una historia, pero me dijo, hazlo, no lo cites, Ah, hazlo. ya. O sea, como que déjate de esa cita o ponla, pero tú haces eso, o sea, cuenta, por eso no cuenta la historia. La historia se escribe con historias, ¿no? Ujú. Entonces volví y escribí siguiendo supuestamente sus consejos y esta vez leyó y empezó a tachar, las aspas eran más chicas, pero Ah, estaban ya. ahí. Ay, yo estaba ya por llorar, seguro. Volví tercera. Y la tercera le gustó y todo, ya, bravo. Pasé el examen y aprendí a escribir. Pero luego, ¿qué pasó? Justo cuando entraba mi prueba, mi artículo en Galeras, la revista quebró. Y él, para que yo no me desanimara, me trajo las pruebas de Galeras. Y al final, la historia termina en que a través de otro profesor terminó saliendo en la revista Cielo Abierto, donde escribían poetas, escritores, es una revista que circuló en los 80 y que la patrocinaba Minero Perú, estas empresas mineras, para donde estaba Vargas Llosa, Carlos Germán Bell y poetas, Cislo, en el comité editorial, y yo salía ahí y le dirigía a Javier Sologuren. Ah, genial, Y mire. entonces Ujú. mi primer artículo de historia salió en esta revista literaria. Y Fue un mi gran vecino, aprendizaje. y mi Sí. vecino era un poeta, Luis Rebasa, que trabajaba como diagramador, editor, corrector de estilo. Y me dije, y éramos amigos, ¿no? Y Ujú. él me chismeó y me dijo, oye, Sologuren está impresionado porque dice que bien escribes, no había que corregir nada, Mm. que él tiene que lidiar mucho con ingenieros o arquitectos que escriben muy mal y él tenía que corregirles todo y reescribirles todo. Entonces digo, ay, qué bien escrito está esto. Y si no sabía toda esa historia de Sí. cómo aprendí a escribir. Esa es la anécdota. Pero genial, ¿ah? Alentador, igual te ayudó bastante. Sí, Y ahí nunca me olvidé de la lección y trato de seguirla. Ujú. genial. Y te Muchas, hablo de los comienzos de los 80. muchas gracias, doctora De Méndez. nada. Sí, Chao, buenas noches. chao. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.